Nirvana hizo el cover de la canción Love Boss de Shocking Blue. Gracias a esto se nombraría el garaje más ruidoso de toda Miraflores. No sé a qué se deba, pero en esta parte específica de Miraflores, en mi vecindario, siempre hemos estado rodeados de música y músicos. He vivido aquí prácticamente toda mi vida y he visto muchísimas cosas relacionadas con el tema pasar. Justo aquí al frente vive un amigo baterista, él tocaba en un proyecto llamado Anticucho y en muchos otros proyectos de metal. Un poco más arriba vive uno de los mejores guitarristas de nuestra generación, él se llama Martín, toca en Los Asnos. Bajas un poco por la avenida y por muchos años podíamos ver en una puerta una pintura de Kurt Cobain pintada en aerosol, donde al parecer había una sala de ensayos durante años. Entre nombres más populares podemos hablar de uno de los músicos que de alguna manera se hizo muy popular, el Saxoman, que es casi un icono de esta ciudad, ha vivido en este vecindario desde siempre. Y entre todas estas historias, de mis favoritas fue enterarme que justo aquí en el edificio de la esquina de mi casa ensayaba una de las bandas de culto más importantes de rock local. Buscando a González estaba liderada por un músico legendario del que ya no escuchamos demasiado, Coco Bedregal. De hecho aparece en el disco Autosabotaje del Grillo cantando Insert Coin. Es un ex miembro de Unit y inició su proyecto justo aquí en el edificio de la esquina, que después de un tiempo sería la sede del Live Boss. Trabajé por años en el Live Boss. Trabajé por años en el Live Boss. Si no lo conocías, este era una sala de conciertos en un garaje. Era un garaje adaptado para que las bandas pudieran tocar. Y era de muchas maneras muy polémico, quizás porque la actividad era obviamente muy ruidosa y incomodaba a los vecinos. Quizás por la manera en la que funcionaba, con la que muchos no estaban tan de acuerdo. O quizás, por otro lado, por la cantidad de bandas que estaban muy interesadas en tocar y... Como sea, no podías evitarte una opinión de Live Boss si es que lo conocías. El 2014 yo había dejado la universidad a la mitad del primer semestre y tenía muchísima culpa, pero también tenía muchísimo tiempo libre. Conocí a este sujeto menudo que tenía una sala de ensayos en el garaje justo en la esquina de mi casa. Le decían Caravanas y tardé mucho tiempo en saber que se llamaba Rodrigo. Pero nos hicimos muy buenos amigos, me pasaba mucho tiempo en su sala de ensayos, escuchábamos música, veíamos a las bandas ensayar, charlábamos al respecto. Y entonces no lo sabía, pero al parecer era un lujo el equipo que teníamos ahí, era equipo profesional para ensayar en un garaje. Y no es algo que tengas muy a menudo, ni siquiera hoy en día, ¿no? Y también me enteré que la sala en gran parte había sido idea de uno de mis compañeros de colegio. Quizás si están involucrados en la escena del thrash metal por aquí, lo conozcan. Fabricio López, el guitarrista de Genetic Infection, le había propuesto a él como hacer la sala y trabajar ahí. Y si bien dejó la sala eventualmente, como que fue una piedra fundamental para lo que eventualmente se convertiría en el Live Boss. Otra cosa que hacíamos, aparte de la sala de ensayos, era llevar equipo a lugares, a conciertos. Trabajábamos con dos buenos amigos en esa época, Yamil y Ram de los Scoof. Llevamos amplificadores a conciertos pequeños como el Luna Llena, el Target, el Almatrost alguna vez, el Mateus. Y también eventos más grandes como la llegada de las Iron Maidens, que era un tributo femenino al Iron Maiden. Y uno de los festivales más importantes de la escena metal en La Paz y creo que en toda Bolivia, el Yumani Metal. Lo cierto es que no nos pagaban por esto, pero nos encantaba ir gratis a las tocadas, conocer lugares, pasar el tiempo juntos, era súper divertido. Conocíamos músicos de otros lugares, conocíamos muchos músicos de aquí, hicimos muchos amigos. El primer antecedente que se me ocurre de una banda tocando en este lugar es los Liberty Label, que organizaron una pequeña despedida para... Me parece que su baterista que se iba a Estados Unidos, invitaron a algunas personas, hicieron un pequeño evento en la sala de ensayos con algunas personas y tocaron. Y esto se replicó con otras bandas que hacían pequeñas tocadas, entonces fue cuando decidimos hacer un poco más grande el lugar. Derribamos la pared, eh, hicimos algunos eventos invisibles casi, no muchos asistentes, todos éramos amigos, pero se notaba que había serias intenciones de
naturalmente convertir esto en una sala de conciertos. En ese entonces yo tocaba en una banda llamada Something y decidimos hacer nuestra tocada de aniversario en ese lugar. Hacíamos tributo a los Beatles. Invitamos a un par de bandas, decoramos un poco el lugar. Y lo cierto es que no le teníamos mucha fe al evento. Ya teníamos pequeños antecedentes de eventos no muy exitosos, pero este era como el primer evento oficial de este lugar. Entonces, recuerdo al guitarrista de los Scoofa, Yamil, decir algo así como: yo no voy a pagar cover por entrar al garaje del Caravanas. Y lo cierto es que 60 personas fueron al primer concierto de Live Boss, antes de que se llamara Live Boss, y eso para nosotros, a pesar de que no suenan a muchas personas, era un gran éxito porque era una propuesta distinta. Este no era un boliche, este no era un teatro, este era un lugar bastante inusual para ser tocadas aquí en La Paz. La voz se corrió, muchísimas bandas querían tocar en este lugar. Es entonces cuando decidimos llamarle Live Boss. Hicimos un cartel, imprimimos entradas, Caravanas compró más equipo, acondicionamos mejor el lugar, ya se veía bastante bien, teníamos más luces y hacíamos tocadas todos los fines de semana, eran tocadas temáticas por género. Hicimos una tocada de punk, hicimos una tocada de indie y en cada concierto venían en el público nuevos músicos que estaban interesados en tocar el siguiente concierto. Entonces era un gran éxito. Era muchísimas bandas interesadas en tocar, muchísimo público interesadas en esta nueva propuesta. Y en ese entonces, Alejandro Salinas era el que se encargaba de agendar a las bandas. Alejandro Salinas es el guitarrista de Brefol y de Avidia. Y toda la crew de Live Boss siempre han sido músicos. El guitarrista de Loto, el ex bajista, mi mejor amigo, el ex bajista de Asustador. eh, Muchísimos músicos han trabajado aquí, pero bueno, en esa época Alejandro Salinas se encargaba de agendar a las bandas. eh, y me acuerdo, de alguna manera yo me sorprendí mucho porque hubo este evento que para mí es muy importante, en el Live Boss, pero también en mi vida, porque recuerdo, y casi rimando con un poco el inicio de esta historia, tocó una banda, y recuerden este nombre, y googleé en este nombre, se llamaba Disoluto. No fue una banda famosa, pero fue una banda increíble. El líder de esta banda es el que ya mencionamos hace un momento, Coco Bedregal. Y era una banda increíble. Era una banda que sonaba como ninguna otra banda. Era un sonido bien particular. Este evento tenía invitados como Plica, una banda de indie. A11 es otro gran músico de indie. Apuesto que lo conocen. Si no, pues busquen a A11. Pero bueno, para mí un gran concierto porque estaba viendo a Coco Bedregal, el de Unit, ensayando en el lugar donde antes ensayaba. Era una cosa bien emocional para mí y para toda la crew de Live Boss casi una victoria espiritual, pero una derrota financiera porque teníamos que pagarle a esta banda. Era casi un gustito y obviamente no recuperamos la inversión de ese día. Y lo cierto es que en esa época los conciertos estaban decayendo. Yo ya me encargaba de organizar los eventos y yo sé que muchas bandas tienen esta cosa como que es una queja de que el iVoz era un poco abusiva con ustedes, ¿no? Que nosotros cobrábamos por el equipo y por todo eso y para eso había que vender entradas y muchas veces las bandas no podían ganar dinero ellas. Lo cierto es que en ningún otro lugar ofrecía este equipo y más allá de esto, no voy a justificarlo porque cada quien puede tener su punto de vista respecto a lo que pasaba en el iVoz, pero lo cierto es que jamás hemos obligado a bandas a tocar ahí. Y entiendo perfectamente cómo se siente presentarse y no recibir algo de rédito. Obviamente lo entiendo. Pero yo creo que si alguien estaba siendo abusado en Live Boss, era justamente el personal. Lo digo sin resentimiento alguno porque pasaron años, pero como para que conozcan esta parte de la historia, ¿no? Trabajábamos desde las 9 de la mañana todos los sábados a rearmar el Live Boss. Cableábamos, limpiábamos, organizábamos el lugar, ordenábamos el lugar. Muchas veces nos tocaba rearmar la tarima. Era realmente cansador, agotador y frustrante. Y lo cierto es que las tensiones subían y subían. Muchísimos miembros del crew de Live Boss se iban, había nuevos que volvían.
No sé cuál era la obsesión de ese entonces. La adquirió porque antes no era así. Era un tipo un poco más relajado, pero él, Caravanas, se convirtió en una persona bastante estricta con el trabajo. Eh, Como digo, sin resentimientos al respecto, yo recuerdo el Live Boss ahora con mucho cariño, pero también sé lo que... también sé cómo me sentía en ese entonces. Yo estaba estresado, muchas veces nos peleábamos entre los miembros del crew. Ha habido gritos, ha habido muchas pasiones ahí, pero obviamente sin resentimientos ahora. Pero definitivamente, si alguien ha sido abusado ahí, era el staff de iVoz. Y yo lo veo, lo digo ahora, después de mucho tiempo de no aceptar todo lo que no me gustaba. Ahora lo veo con estos ojos, ¿no? Realmente era bien difícil trabajar en el iVoz. Cuando yo organizaba los eventos, era un tipo estresado porque acababa un evento y ya tenía que pensar en el siguiente. Entonces, si alguien de alguna banda me está escuchando y en algún momento lo he tratado de alguna manera agresiva, o no creo que agresiva, pero al menos grosera, pues lo siento mucho. Estaba bajo mucho estrés y básicamente no era yo. Estaba como respondiendo a muchos intereses bastante difíciles y todos lo estábamos haciendo, estábamos intentando hacer que este lugar funcione. Pero bueno, digo todo esto de que los empleados estaban yendo porque esta rotación ocasionó que me acuerdo, había un sujeto que yo ya ubicaba, había muchos de estos tipos que yo ya ubicaba, pero no conocía personalmente, pero llegó, ¿no? A Live Voz y me hablaba de que quería hacer un concierto aquí, quería hacer, eh, le decía el Mupalooza, ya deben saber a quién me refiero, él era Joshua Estensoro, el bajista de los Mu. Yo ya conocía a los Mu, ya había escuchado a los Mu, si bien no era un amigo cercano, ya los conocía bastante, pero Joshua me hablaba de todo su proyecto loco en el que quería hacer el mejor concierto. Eh, lo menciono particularmente porque fue un gran concierto, no fue todo lo que el Joshua quería porque eso era casi imposible, pero fue uno de los mejores conciertos de Levos. El Mupalooza tenía como invitados a Liberty Label, tenía invitado a Ale Salinas, otra banda más de la que no me acuerdo y creo que ya no tocan, pero Mu, si han escuchado a Mu, es una banda increíble de muchas maneras. Mu es una banda que si la has visto en vivo no vas a evitar alucinar de lo bien que suenan, de lo bien formado que está, de los grandes músicos que tocan ahí. Y estos músicos después de este evento se hicieron recurrentes en Live Voz y se hicieron la crew casi permanente de Live Voz desde entonces. Al menos Joshua y Luigi, bajista y baterista respectivamente, y le dieron para mí una nueva vida a Live Voz porque estos tipos compartían algo con Caravanas y con otros miembros de Live Voz. No particularmente conmigo, pero eran unos freaks del sonido. Así se decían. Son freaks del sonido, son como personas que están muy interesadas en el equipo, en la tecnología, en buscar la perfección del sonido, en buscar nuevos caminos para sonar. Y fue una gran adquisición para el Live Boss desde mi punto de vista porque eran tipos realmente interesados en que el show fuera genial. No solo su show, todos los shows tenían que ser buenos porque la música para ellos merecía y merece muchísimo respeto. Y eso para mí cambió mucho la perspectiva, ¿no? Yo sí organizaba eventos y lo hacía muchísimo, pero ahora me dio como más ideas y como una nueva perspectiva de cómo tienen que sonar las bandas. Y obviamente no me refiero a cómo tienen que tocar o qué música tienen que hacer, sino a la calidad que tienes que ofrecerles cuando vas a organizar un show para ellas. Entonces, la calidad del live subió. Los Mu eran gente muy interesada en que todos los shows, no solo los de ellos, salgan muy bien, que sean shows dignos. Lo cierto es que los Mu y al menos el Joshua son unos románticos, ¿no? Es gente que ama de manera muy como expresiva la música y el show y me parece hermoso. Entonces hablaba mucho con las bandas, se hacían amigos de las bandas, ayudaban muchísimo con su sonido, ellos que tenían un gran oído y una extensa experiencia con esto, ayudaban a que las bandas sonaran mejor. Ya teníamos muy buen equipo, pero ellos como que
lo usaban muy bien. Eh, Era una gran época con los Mu. Era una época de oro que los Mu trabajaron hasta el final en el Live Boss. Bueno, a pesar de que los shows habían mejorado en calidad, el Live Boss seguía con muchísimas tensiones. Solo se trasladaron a la nueva crew, a los Mu. Entonces decía que los conciertos ya no eran tan exitosos y todo esto que estaba sucediendo internamente nos hizo tomar la decisión de hacer el último concierto del primer ciclo de Live Boss. Eh, Era el primer cierre de ciclo de Live Boss. Es cuando decidimos, después de haber hecho tantas tocadas con tantas bandas jóvenes, tantas bandas viejas, tantas bandas famosas, tantas bandas que simplemente se habían formado para tocar ahí, eh, cerrar un pequeño ciclo y lo hicimos en un concierto que llamamos el The Last Boss. Invitamos a las propuestas más interesantes de composiciones que teníamos escuchadas y 11 que ya habíamos mencionado, un músico increíble, Avidia, el antiguo manager de la Voz, Alejandro Salinas, Lune. Lune es un proyecto indie que canta hermoso, es música muy interesante. También invitamos a una banda que hacía tributo a Mon Laferte. Entonces, todo esto junto hizo una explosión. El último concierto de Live Boss estaba lleno, estábamos todos felices, divertidos. Fue un concierto genial. Había todas las personas que alguna vez habían tocado en Live Boss, vinieron a ver cómo lo cerrábamos, vinieron a ver el último concierto. Y bueno, así como cerró el primer ciclo de Live Boss, también vamos a cerrar este podcast. Realmente me gusta mucho recordar la época en la que trabajaba en Live Boss, que como digo, a pesar de que era un poco estresante de muchas maneras, también es una época que recuerdo con mucho cariño. Si eres un ex miembro de Live Boss y por alguna razón estás escuchando este podcast, pues te mando un fuerte saludo. Me gusta recordar también que he trabajado con mucha gente genial, no solo en el staff de Live Boss, también un fuerte abrazo para todos los músicos que han tocado ahí, a los que he colaborado organizando los eventos y bueno, he conocido muchísimos músicos geniales ahí, muchísimos proyectos interesantes, a muchísimas personas geniales. Abrazo para ustedes, muchachos. También yo cobraba la entrada casi siempre en el Live Boss, entonces a cada persona que entra al Live Boss, pues me ha visto ahí en la puerta. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión de Live Boss, me encantaría saber qué recuerdas, si te recuerdas algo bonito, puedes comentarlo, puedes escribirme, estoy en el Instagram como Ale Velvet, en el Facebook como Ale Spam. Si me estás escuchando, no sé dónde me estás escuchando, pero si me estás escuchando en YouTube, pues podrías seguirme. Y si no, pues escúchame en YouTube porque es el lugar donde, creo que es la única plataforma donde podría monetizar algo así, pero bueno.